Ouspensky, El cuarto camino, el recuerdo de sí. La mecanicidad. Comencemos. Pregunta, ¿el método de este estudio es la observación? Respuesta. Uno puede descubrir muchas cosas en ese sentido y puede preparar el terreno para un ulterior estudio, pero de por sí no es suficiente. Mediante la observación de sí, uno no puede establecer las más importantes divisiones en uno mismo, divisiones horizontales y verticales, pues hay muchas divisiones diferentes. Uno no puede conocer los diferentes estados de la conciencia y separar las propias funciones. Uno debe conocer las principales divisiones. De otro modo, cometerá errores y no sabrá lo que observa. El hombre es una máquina muy complicada. En realidad no es una máquina, sino una gran fábrica consistente en muchas máquinas diferentes que, en su totalidad, trabajan a diferentes velocidades, con diferentes combustibles, en diferentes condiciones. De modo que no es solo una cuestión de observación sino una cuestión de conocimiento, y el hombre no puede obtener este conocimiento de sí mismo, pues la naturaleza no hizo instintivo este conocimiento, ha de ser adquirido por la mente. Instintivamente, el hombre puede conocer lo que es amargo o dulce y cosas similares, pero el conocimiento instintivo termina allí. De modo que el hombre debe aprender y debe aprender de alguien que haya aprendido antes que él. Si efectúa un serio esfuerzo para observar las funciones por sí, comprenderá que ordinariamente, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que piense, cualquier cosa que sienta, usted no se recuerda. No comprende que está presente, que está aquí. Al mismo tiempo, descubrirá que, si realiza suficientes esfuerzos durante un tiempo suficientemente largo, puede aumentar su capacidad de recordarse. Empezará a recordarse más a menudo, empezará a recordarse más profundamente, empezará a recordarse en conexión con más ideas, la idea de la conciencia, la idea del trabajo, la idea de los centros, la idea del estudio de sí. Pero la pregunta es, ¿cómo recordarse? ¿Cómo hacerse más consciente? El primer paso es comprender que no estamos conscientes. Cuando comprendamos esto y lo observemos por primera vez, deberemos tratar de atraparnos en los momentos en que no estamos conscientes y poco a poco, esto nos hará más conscientes. Este esfuerzo demostrará cuán poco conscientes estamos, porque en las condiciones corrientes de la vida es muy difícil estar consciente. Aquí ustedes se ponen en condiciones artificiales, piensan sobre ustedes mismos. Estoy sentado aquí o yo soy yo mismo, e incluso eso no pueden hacerlo mucho. Pero en condiciones corrientes, cuando piensan sobre algo, o charlan, o trabajan, todo los distrae, y no pueden recordarse. Esta expresión de recordarse se toma intencionalmente, pues en la conversación corriente decimos a menudo él se olvidó o él se acordó a tiempo. Usamos esta expresión solo en relación con las formas extremas de las emociones negativas, pero en lo concreto siempre nos olvidamos, y con excepción de muy raros momentos, jamás nos recordamos a tiempo. Pregunta. ¿El recuerdo de sí es el proceso inicial del sistema? Respuesta. Es el centro del proceso inicial, y ha de seguir, debe entrar en todo. Al principio, esto suena improbable, porque usted puede tratar de recordarse y luego descubre que durante largos lapsos eso no llega a su mente. Luego, nuevamente empieza a recordar acerca de ello. Pero los esfuerzos de esta índole jamás se pierden, algo se acumula, y en cierto momento, cuando en el estado corriente usted esté completamente identificado y sumergido en las cosas, descubrirá que puede estar aparte y controlarse. Nunca sabe cuándo será ni cómo llega. Solo debe hacer lo que puede, observarse, estudiar, y principalmente tratar de recordarse. Luego, en cierto momento, verá los resultados. Pregunta. ¿Cómo empieza uno a usar la memoria en el sentido del recuerdo de sí? Respuesta. El recuerdo de sí no está realmente conectado con la memoria, es simplemente una expresión. Significa conciencia de sí. Uno debe ser consciente de sí mismo. Empieza con el proceso mental de tratar de recordarse. Esta capacidad de recordarse debe desarrollarse, porque en la observación de sí debemos tratar de estudiar nuestras funciones separadamente una de otra, la función intelectual separadamente de la emocional, la instintiva separadamente de la motora. Esto es importantísimo, pero no es fácil. Pregunta.
¿Usted quiere decir que debemos practicar observando estas diferentes funciones? Respuesta. Sí, en ciertos momentos del día debemos tratar de ver en nosotros qué pensamos, cómo sentimos, cómo nos movemos, etc. En un momento usted puede concentrarse en la función intelectual, en otro momento en la emocional, luego en la instintiva o la motora. Por ejemplo, trate de averiguar sobre qué está pensando, por qué piensa y cómo piensa en eso. Trate de observar las funciones físicas como el calor, el frío, lo que ve, lo que oye. Luego, cada vez que haga un movimiento, puede ver cómo se mueve, cómo se sienta, cómo se pone de pie, cómo camina, etc. No es fácil separar las funciones instintivas, porque en la psicología corriente están mezcladas con las emocionales. Toma algún tiempo ponerlas en su sitio correcto. Pregunta. ¿Tendría algún sentido interrumpir ciertas acciones habituales, como ir a la cama a cierta hora de la noche? Respuesta. Los cambios mecánicos de esa clase pueden ser útiles en el comienzo mismo del estudio de sí, pero no pueden producir efecto duradero alguno. Pueden ayudarle a ver algo que no hubiese visto de otro modo, pero, por sí mismos, no pueden producir cambio alguno. El cambio debe empezar desde adentro, desde el cambio de conciencia, desde el momento en que usted empiece a recordarse o incluso antes, cuando empiece a comprender la posibilidad del recuerdo de sí y de que es realmente importante. Solo es de lamentar que a menudo suceda que la gente empiece bien y luego pierda la línea de los esfuerzos. Pregunta. ¿La observación de la mecanicidad disminuye la mecanicidad? Estoy pensando en el trabajo físico. Respuesta. Sin el trabajo sobre la conciencia, todos nuestros lados que pueden ser conscientes se tornan cada vez más mecánicos. Solo el trabajo muy uniforme, sin variación alguna, es totalmente mecánico. Si el trabajo es un poco más complicado, entonces cuanto más mecánico, peor es. En ningún trabajo la mecanicidad es útil, hay que adaptarse, cambiar los métodos a fin de producir buen trabajo, y para eso hay que estar consciente de lo que se está haciendo. Ser eficiente en el trabajo físico no significa mecanicidad. La instrucción no nos hace más mecánicos. Ser un experto significa ser inteligente acerca del propio trabajo.